Tras la publicación de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana que reveló que se mantuvo el porcentaje de hogares que fueron víctimas de delitos en el 2014, en Renovación Nacional cuestiona los resultados, asegurando que el gobierno realizó cambios en la metodología que los habría alterado. Vamos a profundizar en este tema y para eso nos acompaña el diputado de RN, Gonzalo Fuenzalida, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja. Diputado, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Por qué ustedes indican que cambió la metodología y en qué afecta este cambio de la metodología en el resultado final? Bueno, hay varias cosas que llaman la atención de esta encuesta. Lo primero es que es una encuesta que se dio a conocer el día viernes y la verdad es que pasó sin pena ni gloria, porque estamos, obviamente, el país está metido en temas que son políticamente más relevantes, pero la gente, de alguna manera, los problemas que más le importa son la delincuencia, que la vive diariamente y no solamente en una manera transversal. Dentro de los sectores más vulnerables, los sectores más acomodados, todos viven la delincuencia. Ahora, dos puntos sobre esto. Lo primero es que hemos escuchado que se dice que el gobierno habría frenado de alguna manera la delincuencia, y eso no es así. Acá hay un gráfico, por ejemplo, que quisiera mostrar, donde a partir del año 2010 o el año 2008 viene un 35, un 33. El 2010 es un año excepcional porque nunca se ha explicado bien por qué se dio esa situación. Seguramente muchos lo explican por el terremoto, pero hay una caída muy grande de la victimización. Pero el año 2012 recupera un poco su baja, y si vamos al 2000, vamos del 33, vamos al 31, vamos al 26, vamos al 24 y este año 25. ¿Qué nos dice esto? No que se paralizó, es que lo que se frenó fue la caída que venía dando la victimización. Ahora, el otro tema que nosotros tenemos acá para cuestionar es que se nos cambió la muestra. La muestra que nosotros conocíamos como la encuesta nacional de victimización, y eso quisiera mostrar nuevamente un gráfico que siempre es bueno mostrarlo para entenderlo, cómo las cosas van cambiando. Si uno mira aquí abajo, siempre se tomaba alrededor de 16.000 hogares el año 2003 cuando partió esta encuesta. Después fue subiendo y el año 2008 hasta el año pasado eran 25.000 hogares los que se encuestaban en esta encuesta de victimización. Una encuesta grande, la más grande que se hace a nivel nacional, que cuesta muchos millones al Estado. Pero el año 2014, esta encuesta que nos dan a conocer el viernes, ya no son 25.000 hogares los que se encuestan, sino que 10.000 hogares. ¿Por qué bajó? ¿Por qué cambió la noche a la mañana? ¿A quién se le explicó esto? ¿A quién se le avisó? O sea, el gobierno manipula una encuesta a la baja de 25.000 hogares a 10.000 hogares, la hace a nivel nacional, ya no la hace a nivel regional y local como antes se hacía, aumenta el margen de error de la encuesta, que antes era un 0,2, ahora un 0,7, y nos dice que más encima la delincuencia se estabilizó. Yo tengo mi duda, y la duda razonable de cualquier persona que estamos metidos en este tema es que nos expliquen por qué se modifica, por qué se altera la encuesta. Será, obviamente, como cuando uno está enfermo, que en vez de preocuparnos de la enfermedad, vulneramos el termómetro para que no salga la temperatura tan alta. Entonces, yo por lo menos, de todas las cifras que se venían dando, por el aumento de denuncias, por el aumento de delitos, por las cifras que dio Paz Ciudadana en su encuesta, que es mucho menor, una encuesta de 100.000 casos, todo tendía a que esta cifra de victimización iba a ser más alta. Pero ahora se nos presenta una cifra que no es tan alta, se mantiene más o menos, nos dan explicaciones, pero se nos altera el instrumento que tenemos nosotros para medir. Y esto es grave porque este instrumento que se viene dando el año 2003 es el instrumento que nos dice más o menos cómo está la delincuencia en Chile. Diputado, y respecto a los argumentos que usted nos entrega, es decir, este cambio de metodología, la baja en número de encuestados, de acuerdo a lo que usted nos señala, ¿usted le resta credibilidad a los resultados que entrega la misma muestra? Mira, yo no quiero quitarle el peso que tiene la NUS porque es una encuesta que para mí es muy seria. Pero yo sí creo, y eso es lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana, es oficiar al ministro del Interior y nos diga por qué se modifica, por qué se altera esta encuesta, que nos dé la explicación. Porque la verdad es que el ministro del Interior y el subsecretario de Prevención del Delito van, yo diría que por lo menos una vez al mes, a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. ¿Qué le habría costado decirnos, miren, yo les quiero contar, así que nos cuentan muchas cosas, que en materia de medición de la delincuencia nosotros vamos a cambiar el instrumento? Todos habríamos entendido quizás las razones, nos habrían dado explicaciones técnicas, pero hoy día nosotros tenemos que entrar a pedir explicaciones y el gobierno tiene que explicar. Nos enteramos el viernes. ¿Se enteraron cuando se conocen los resultados de la encuesta? El día viernes se enteró. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pedir, en nuestro rol fiscalizador, fiscalizar al gobierno. Tenemos que pedir explicaciones y el gobierno tiene que explicar. Yo creo que ya el gobierno está explicando demasiadas cosas para seguir explicando situaciones como esta. O sea, si la encuesta medía 25.000 hogares, tenía un margen de error que era bastante bajo, un 0,2. Ahora son 10.000 hogares solamente, son un 0,7 de error, o sea, crece el sistema en la posibilidad de estar equivocados en los resultados. Y eso a nosotros no nos da la tranquilidad, porque las cifras que nosotros tenemos de denuncia, de aumento del robo con intimidación, del robo por sorpresa, que son los delitos que más afectan a los ciudadanos,
El año pasado todos crecieron. Crecieron también el aumento del comercio, en fin. Pero Entonces, de acuerdo a esta encuesta, el único que experimenta un alza es el hurto, el robo por sorpresa. en 8,7%. Sí, y aumenta también se dispara obviamente el temor y obviamente el gobierno a eso siempre le echa la culpa a ustedes, a los medios de comunicación que en el fondo hacen de la delincuencia una noticia. Pero la verdad que los periodistas ni los canales de televisión no inventan las víctimas están y en realidad ustedes cubren algo que sucede diariamente. Ahora, las dudas que tenemos y son razonables es que nos expliquen por qué hay esta baja, por qué se manipula este instrumento, para nosotros de alguna manera sacar nuestras propias conclusiones. Pero hoy día, la cifra que nos entrega el gobierno están entredicho en el sentido de que hoy día tenemos un instrumento que ha sido vulnerado. ¿Usted esperaba que las cifras fueran como estas, de acuerdo a las proyecciones que podía hacer? No, nosotros esperábamos que fuera más alto el nivel y no de que se mantuviera. No que se mantuviera, no sabe qué más, porque al final el cambio que hay del año 2003 al 2014 es un cambio, es una alza marginal de alguna manera, de un 24.8 a un 25, no es nada, en el fondo se mantiene. Pero también nosotros vemos con preocupación que tampoco se le puede dar la explicación a la gente. Decirle, mire, nosotros paramos aquí la delincuencia venía una baja la victimización en el gobierno anterior y ahora lo que pasa en esta nueva encuesta es que se para esa leve baja de victimización que se venía dando. Y lo que esperamos nosotros de alguna manera es que nos expliquen, primeramente, por qué se modifica este instrumento y lo segundo también, que nos preocupa que la encuesta que antes también medía a nivel regional y a nivel local, hoy día no se haga, porque el gobierno nos ha dicho a la comisión numerosas veces que ellos quieren enfocar el combate a la delincuencia a nivel comunal. De hecho, acabamos de aprobar en la Cámara una ley que crea los consejos comunales, los consejos de seguridad comunal. Entonces uno nos explica. Por un lado nos dicen que las municipalidades van a ser las grandes la grande responsable de la seguridad ciudadana, que hay que empoderarla, hay que darle herramientas. Por otro lado, cuando se toma esta encuesta, no se considera el análisis regional ni comunal. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no entendemos de esta encuesta y que queremos que nos aclare el ministro de Interior, que es ministro de Interior y Seguridad Pública. Resulta que a él le corresponde también el tema de la seguridad pública, aparte de todos sus intereses políticos. Bueno, más allá de las críticas y de las diferencias que usted tiene con el instrumento, usted ya ha señalado que espera explicaciones razonables para entender cómo se elaboró este instrumento, por lo tanto, igual de alguna manera tenemos la cifra. Y de estas cifras yo le quiero preguntar, usted algo ya señalaba, y es que usted decía que el robo por sorpresa que es la que experimenta un alza en un 8,7%, y además la percepción de la delincuencia, y usted señala que desde el Ejecutivo van a atribuir la responsabilidad a los medios de comunicación. ¿Eso es así? ¿Esos son los únicos puntos que van al alza en esta encuesta? Van al alza. Más allá de las críticas que tenga usted con el instrumento. Van al alza esos delitos, van al alza el temor ciudadano, la mitad crece a un 43.8%, o sea, la mitad de este país cree que va a ser víctima de un delito. ¿Ah? Ahora, hay otras cifras que no están en la encuesta, que son cifras más duras, que son las cifras que nos arrojan las denuncias y nos arrojan los casos policiales. Y en esa cifra, el 2014, creció el robo por sorpresa, creció el robo con intimidación en más de un 15%. Son los delitos que más crecen y que vienen creciendo en los últimos años. ¿Y por qué nosotros nos preocupa tanto eso? Porque obviamente el lanzazo, que es en la calle, el robo con intimidación en la vivienda, son los delitos que finalmente producen más sensación de inseguridad y de alguna manera las víctimas son afectadas en forma directa, como también las personas que están a su alrededor. ¿No? Cuando una persona la asalta, no solamente ella es víctima, es su familia, es las personas que no estuvieron quizás en el delito, pero son las personas que de alguna manera conviven con ella. Y lo mismo pasa en la calle, cuando nosotros vemos estas detenciones ciudadanas, que la gente finalmente termina deteniendo al delincuente y propinándole una golpiza. Es fundamentalmente porque ven todos los días al delincuente ahí, y lo ven trabajando de alguna forma. Y afecta no solamente a los comerciantes, afecta a los peatones, afecta a todos. Y al final el efecto que produce el elemento de un delito es generar muchas víctimas indirectas. Y eso de alguna manera tampoco se puede explicar, de alguna manera atribuyéndole la responsabilidad a los medios porque muestran eso. Usted ya me decía en una de sus respuestas que van a oficiar al ministro del Interior, sí, porque ustedes quieren entender por qué se fue modificada la encuesta. Exacto. También usted señalaba que esperaba, al menos, que ante esta modificación la comisión en este caso se hubiera visto enterada y no se sorprendiera el día viernes. ¿Por qué? Porque nosotros esperábamos que obviamente el subsecretario y el ministro que concurren a hablar del tema de la delincuencia numerosas veces a esta comisión no hubieran informado, no hubieran dicho. Yo creo que es un tema relevante, no un tema menor, que la encuesta más grande para medir la delincuencia, que se hace una vez al año, que le cuesta millones al Estado, resulta que se le hace una modificación, se le sacan 15.000 hogares de la noche a la mañana y nadie dice nada. Y nosotros nos enteramos por la prensa. ¿Cuál es la metodología de esta encuesta? Es un cara a cara.
un Es cara a cara, por eso que es una encuesta muy importante, no es por telefónica como la que realiza Paz Ciudadana, sino que es una encuesta cara a cara. Se le pregunta a la gente en su casa si ha sido víctima en los últimos 12 meses. Y esto es encuesta, bueno, usted conoce, me imagino, la metodología de la encuesta anterior. Sí. Se encuestaba a 25.000 hogares. A 25.000 hogares. Distribuidos a lo largo de todo el país. A lo largo de todo el país, y ahora se hace solamente a 10.015 viviendas, o sea, 10.015 hogares. También distribuidos a lo largo de todo el país. Eso es lo que no sabemos, porque antes había un desglose a nivel regional y comunal, que ahora no está. Entonces tampoco sabemos de alguna manera si se hizo en todo el país, si se hizo en algunas comunas. Por lo tanto, hoy día con esta encuesta no sabemos cómo está la percepción o los índices de victimización por área específica. Sabemos algo que se venía dando en los últimos años, pero no lo sabemos de la manera que lo veníamos sabiendo años anteriores. Es decir, hoy día tenemos dudas respecto de los resultados finales. Ya, por lo tanto, usted decía... Obviamente que 25.000 hogares, 10.000 hogares son representativos de 10.000 hogares, son 10.000 hogares chilenos que manifiestan y se pronuncian. Eso hay que entenderlo. Pero obviamente cuando se baja de 25.000 a 10.000, uno tiene que comparar con años anteriores, y ahí está el problema. ¿Cómo comparamos 10.000 hogares con una muestra que se tomó el año anterior a 25.000 hogares? Esa es la duda que nos empieza a dar esto. Por lo tanto, van a oficiar al ministro del Vamos a Interior. oficiar, vamos a pedir explicaciones y espero que el gobierno nos conteste. Cuando las tenga, esperamos y también esperamos, nos pueda obviamente, contar. yo el primero que quiero saber, obviamente, por qué se modifica así de la noche a la mañana. Porque, por lo menos, le vuelvo a repetir, con todas las cifras que nosotros teníamos, del aumento de los casos policiales, de las denuncias, de las encuestas que hace Paz Ciudadana, que es una muestra menor, todo indicaba que la cifra de victimización debiese ser más alta de la que arrojó. Pero obviamente cuando pasa esto, cuando es una cifra de un 25%, y uno dice, mira, qué raro esto, empieza a mirar la muestra y uno dice, oye, eran 25.000 hogares desde el año 2008 y el año 2014 resulta que varios años después, de la noche a la mañana se baja de 25.000 hogares a 10.000 hogares. Aumenta el margen de error, no sabemos en qué comuna se tomó, en qué lugares a nivel nacional. Entonces, eso es manipular el instrumento. Y eso es lo que a nosotros de alguna manera nos produce duda. ¿Y el instrumento del año 2014 y los anteriores era plenamente confiable para usted? Bueno, venía, y eso lo mostré en el gráfico, o sea, venían tomándose desde el año 2008 25.931 hogares. El año 2008 se tomó eso, el 2009 lo mismo, el 2010 lo mismo, el 2011 lo mismo, el 2012, 2013 lo mismo. Pero este año, o sea, el 2014, el año pasado, se le toma solamente a 10.000. ¿Qué explicación? No lo sabemos. Bien, pues diputado, gracias por compartir sus apreciaciones respecto a esta encuesta. Muchas gracias a ustedes.